Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias. Hoy es un día especial, es un día del censo en Argentina. Ya nos censaron, así que bueno, ya dijimos, estamos preparadas para esta entrevista. La verdad que es una entrevista especial. Hoy vamos a entrevistar a la doctora Mónica Gabriela Di Núbila. Ella es abogada laboralista, escritora, coautora del libro En nuestras propias palabras, en el que 23 mujeres valientes de distintos países, edades y realidades nos hablan de sus experiencias, dificultades y vivencias vitales, laborales, profesionales, como mujeres en la sociedad patriarcal en que nos ha tocado vivir, también de su lucha personal y colectiva. La conducción la va a realizar la doctora Viviana Elisa Carrizo, que ya ella es una de nuestras conductoras especial, que siempre está buscando temas y todo. Ella es abogada laboralista, escribana nacional, pública nacional, mediadora, abogada del niño, diplomanda en gestión, gobierno y profesionalización de las empresas familiares en curso, directora titular en el Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, maestrando en Derecho del Trabajo en UCASAL, está cursando la especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, delegada de la Escuela de la Abogacía para Graduados de Salta, delegada del Departamento Académico del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, consultora laboral, es publicista, bueno, disertante nacional e internacional, y además, la semana que viene, el martes, va a estar acá en Buenos Aires, así que nos va a venir a dar una charla presencial, así que la vamos a estar esperando, vamos a poder estar juntos, que esto es lo que hacemos, ¿no? Porque hoy que estamos con Mónica, que estamos acá con nuestra querida María del Carmen Zanelli, también que nos está acompañando desde San Isidro. Recién decíamos, María del Carmen está desde San Isidro, Vivi está desde Tartagal, bueno, acá Mónica está desde Madrid, bueno, yo acá estoy desde Recoleta, estamos todas juntas, conectadas, y qué maravilloso que es esto. Y quiero agradecerte, Mónica, realmente de poder tenerte acá, y gracias, Vivi, que siempre traes grandes entrevistadas. La verdad que gracias, y bueno, te doy la palabra, Vivi, gracias, mi amor. Y gracias a todos y a todas que están por Facebook Live. Bueno, muchas gracias. La verdad que era una entrevista muy esperada y muchísimas gracias, Ciclos de Comunicación y Derecho, un programa que amo. Y bueno, a vos, Andrea, que más allá de todo esta aventura, esta cosa linda compartida que hacemos con mucho amor, porque la verdad que lo disfrutamos muchísimo, deja de ser trabajo, porque es una pasión y eso está bueno. Está bueno porque uno contagia a mucha gente a aprenderse, a poder ir tras los sueños, y la verdad que es un sueño cumplido. Poder comunicar, poder transmitir las cosas que uno siente, que comparte, que investiga, que estudia y que le pasan, creo que es lo más lindo, ¿no? Poder compartir los conocimientos y las experiencias. Así que gracias, María del Carmen, también. Y bueno, Mónica, yo antes de comenzar la charla le quiero contar que yo la conocí a Mónica en el año 2008, capaz que ella puede dar más detalle. En el año 2008, cuando ella vino a San Ramón de la Nueva Orán, yo vivía ahí, hacía poquito tiempo que me había recibido de abogada, después de dejar de ejercer la escribanía, y haría dos o 3 años ejerciendo la abogacía. Y me voy a la primera charla para mí sobre violencia familiar y de género. Hacía poquito tiempo que se había aprobado la ley y vino Mónica, que estaba en la Argentina, también por otros temas, a disertar. Y ahí la conocí. Después fui a esa charla, no existía nada de esto, nada de virtualidad, fue en el Salón de los Magistrados, y un día, navegando por el Face, veo así algo de Mónica Di Núbila. Yo tenía un apunte, siempre tomo apunte en las charlas, y me acordé, me resonó. Le mandé un mensaje, creo que en el 2016, o 2015, y me contestó, hará 2 años, y me dice, nunca lo había visto, y ahí comenzó todo, qué es lo que hace en España, y bueno, que ya les va a contar, porque no tiene sentido que yo lo cuente. Así que fue una gran sorpresa para mí, porque era la primera vez que yo escuchaba hablar de perspectiva de género, de violencia de género, y bueno, y de ahí
cada una, todas tenemos nuestra formación y nuestro camino andado. Así que bueno, Mónica, un placer tenerte y nos gustaría en primer lugar que nos cuente de dónde sos, y bueno, y por qué te fuiste a España. Eh, Primero eso, y después vamos a ir conociéndote un poquito más. Bueno, en primer lugar, pues, bueno, buenas tardes, buenas noches, para decir, buenas tardes para vosotras, buenas noches para nosotros aquí desde España. Ya son las 10 de la noche, pero de unos días de verano, con lo que relativamente es temprano a pesar de la hora. Yo te agradezco enormemente el recuerdo. Ese viaje a Salta fue con motivo de que el Ministerio de Relaciones Exteriores me comisionó, digamos, para la realización de un trabajo de cooperación, y dentro de ese marco se realizaron aquellas actividades. Entonces, yo soy de origen argentino, y soy digamos, definitivamente de muchos lugares de Argentina, porque cada uno marcó una etapa de mi vida. Es decir, que buena parte de la escuela primaria, como mi madre era maestra rural, lo hice en la provincia del Chaco. Parte del secundario lo hice en la provincia de Formosa, y la universidad la hice en Santa Fe. Con lo que tengo, digamos, un poco de cada lugar. Hay una parte de mi vida que fue quedando en cada uno de esos sitios, y finalmente tomo la decisión de venirme a España, porque me casé con una persona un español que había residido en Argentina durante 15 años, y que en algún momento se planteó el regreso. Y era, por un lado, una etapa de Argentina muy determinada, y a su vez otra etapa también muy importante de España. Es decir, se acababa de dictar la Constitución española, por la que daban final a una larga dictadura y comenzaba la democracia. Así que son hechos todos muy relevantes que marcaron. Yo en realidad vine a España a hacer el doctorado. Y hablando en el lenguaje, es decir, vine con la idea de hacer una estancia de 2 años o cosa por el estilo, y después regresar. En ese tiempo se produce la Guerra de las Malvinas, bueno, en fin, una serie de cosas que fueron haciendo que al final la estancia en España se fuera prolongando y hasta el día de hoy. Y la vida dio tantas vueltas que en un momento dado, efectivamente, con el tema de violencia de género, que España había dado una serie de pasos al frente importantes, también lo tenía entre las materias de cooperación al desarrollo, y se me pidió esa colaboración que fui a hacer a la provincia de Salta. La vida da muchas vueltas. La verdad, ¿no? La verdad. Bueno, así que te recibiste en Santa Fe y ejerciste en la Argentina Sí, la profesión. sí, yo trabajé en Santa Fe, trabajé en Formosa. Curiosamente soy la colegiada número 400 de Formosa, y soy la colegiada 479 de la provincia de Cuenca en España. Es decir, que pese a las distintas historias de los países, en un momento dado, digamos, hoy se ha masificado el ejercicio de la profesión en España, pero en aquella época no eran tantas las personas que ejercían la abogacía, que pese a ser un país con tanta historia como España, y Formosa, una provincia que recién, digamos, de alguna manera su vida como provincia era bastante reciente, tengo un número de colegiada muy similar. Sí, Es mira decir, vos, yo ¿no? trabajé en Argentina y también algo en la justicia federal. Y después ya, pues... Trabajaste en la justicia Sí, federal. sí, sí, sí. Claro, es que en aquellos tiempos, mira que, bueno, tenemos una diferencia de años, pero yo creo que a mí me ha sido difícil, ¿no? El estudiar la carrera y después el comenzar a ejercerla, hablando en términos de perspectiva de género. Me imagino a vos, eh, eh, ¿por qué elegiste abogacía y por qué elegiste el derecho laboral? ¿Hay algún motivo especial?
Bueno, a ver, eso es curioso, ¿no? Porque yo en Argentina sí que tenía una, digamos, una cierta inclinación por el derecho laboral, con una perspectiva un poco de justicia social, ¿no? Me parecía que era una rama donde se podía profundizar en derechos que influían de manera más colectiva en la mejora de las condiciones de vida. Sin embargo, al venir a España, bueno, el primer esfuerzo que tuve que hacer era trabajar en un país donde yo no había estudiado. Es decir, y empezar un poco de cero y en circunstancias ya con una vida hecha. Yo en ese momento ya era madre de 4 hijos. Entonces, curiosamente, aquí en ese momento hay una importante reforma fiscal y yo veo ahí una oportunidad de trabajo porque todos los abogados estábamos en las mismas condiciones, todos nos teníamos que sentar a estudiar. Y a su vez era una especie como de democratización de los servicios jurídicos. De golpe iba a haber un sector importante de la sociedad que iba a demandar servicios de abogados. Entonces, en lugar de abrir una asesoría fiscal estrictamente, decido abrir una asesoría fiscal y laboral. Y comienzo a prestar servicios para pequeñas empresas. Y así eso fue creciendo y, digamos, y manteniéndose en el tiempo, que pues llevo 40 años haciendo eso. Seguís trabajando, seguís activa en la profesión. A ver, sí, sigo activa, sigo como ejerciente, pero ya, digamos, haciendo el camino del retiro del ejercicio activo, ¿no? Y dentro de eso quizás viene la cuestión del libro. Segura. Voy dándole tiempo a otros proyectos y restringiendo el número de horas y dedicación al ejercicio activo de la profesión. Tengo una pregunta que creo que a muchos les va a interesar y sobre todo a los abogados. Yo, esto que vos me estás contando, en algún momento me preguntaba y decía, la verdad que sería lindo ir, por lo menos la experiencia de trabajar en otro lugar, pero los abogados es como que siempre consideramos que para nosotros es mucho más difícil por el tema de que son legislaciones completamente diferentes, por más de que puedan tener puntos de contacto y puedan tener materias parecidas, puedan tener hasta el mismo origen, pero no deja de ser un régimen totalmente distinto. Entonces, te hago esta pregunta concreta. Hoy un abogado argentino que quiera ir a ejercer a España, es muy complicado el trámite. Bueno, ¿Y sí. cómo es la No, recepción? Hoy tal vez en trámite tu sobre tiempo no, todo pero el trámite sobre todo ya, digamos, cada vez es más complicado. La solución, ¿cuál es? Digamos, o la posibilidad, el camino, la vía de la especialización. Entonces, puede haber ramas específicas a donde a lo mejor incluso interese el conocer los dos países, ¿no? Es decir, hacer actividades que vinculen el país de origen con el país de acogida. Y entonces ahí se puede crear un espacio de trabajo. Y yo creo que más o menos lo que está sucediendo viene por esa vía. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay tantas preguntas que te quiero hacer, pero bueno, ¿y cómo fue el ejercicio? Después vamos a ir al libro, pero quiero conocer otras cosas que nos contés, el ejercicio profesional, cómo es ejercer en España, eh, cómo es, sí, el ejercicio de la profesión de la abogada en España. A ver, cuando yo llegué a un determinado lugar, fui la primera mujer que abrió un despacho sola. Es decir, había mujeres abogadas, pero trabajaban, digamos, o en el despacho familiar
un poco bajo el amparo de un padre que ya había sido abogado, o compartiendo despacho con hermanos que también eran abogados, o, en fin, o familiares No es cercanos. no es un dato menor el que estás Qué diciendo. orgullo, qué orgullo. La verdad que sí, no es un dato menor. Ya, ¿sabés qué? Como mujer, ¿sabés cómo me sentiría? Por favor. Mm. Ya nos estamos sintiendo orgullosas de vos, Mónica, porque la verdad, haber sido Fuiste bien acogida, argentina, Mónica, te daban cabida, no te miraban de costado, no te... ¿Viste? Porque a veces cuando uno es mujer al principio es como que se- te dejan de lado. Bueno, sí, pero a ver, yo creo que yo hice algunas cosas de manera intuitiva. Y me parece que sos de riendas tomar. Bueno, y Me eso da la sensación. no. Sí, de la forma que te veo hablar, sí. No te quedas Bueno, atrás ni te vas a dejar llevar por delante. no. claro, sí, pero en parte, por ejemplo, el abogado era una figura muy formal aquí, era un señor que te recibía, pues no sé, de traje y corbata, de ser posible oscura, en unos despachos muy solemnes, y por ahí apareció una abogada que de golpe lo mismo atendía en vaqueros. Y aparte de hacerlo, digamos, de plantear un poco la cosa más de igual a igual, también hablaba en castellano claro. En lugar de utilizar un lenguaje complejo y que se notara todo lo que uno sabía, Profesional, sí. yo trataba de explicar en un lenguaje comprensible. Como tendría que ser siempre. Claro, entonces, eso hacía que, bueno, digamos, otra gente podría tener todo un boato, pero si tú te querías enterar un poco de qué iba la cosa, no estaba mal consultar a esta abogada que pues eso que era de fuera, que ese también fue otro dato que a ciertos efectos también funcionó positivamente. Yo podía no tener compromiso con la, es decir, aparecía como una figura más independiente. Es decir, no era pariente de nadie, no, en fin, determinadas personas no eran clientes míos, no, en fin, una figura más independiente. Entonces, eso podía dar confianza para atender cierto tipo de consultas. Y por otro lado, yo le di una forma, digamos, no tradicional al despacho, abriendo la parte esa de asesoría fiscal. En esa época, pues, a ver, para todo el mundo era un dolor de cabeza el tema de los impuestos. ¿Y qué pasa? Que si la gente viene a hacer una declaración que la va a tener que repetir en el transcurso del año, si además son pequeñas empresas, las tienen que volver a hacer durante en el año 3 o 4 veces, se va creando una relación. Después esas personas tienen problemas de arrendamiento, problemas de separaciones matrimoniales, problemas de herencia. A la larga, eres la abogada de la familia y todo va pasando y tú vas eligiendo lo que puedes hacer y lo que puedes derivar. Muy interesante. Sí. Qué lindo lo que los que nos contás. Bueno, pregunta obligada, ¿no? En el tema del ejercicio profesional, siguiendo con la misma línea. ¿Vos sentiste en algún momento, sufriste de violencia de género? ¿Cómo está el tema de la perspectiva de género, no solamente en el ejercicio profesional, sino a nivel sociedad en España? ¿Cómo lo ves y cómo lo ves en Argentina? Porque has venido a Argentina y tenés gente amiga, tenés familia. A mí me gustaría que vos compares cómo ves en España, cómo lo vivís en España y qué ves de Argentina o qué sabés y qué comparación
puedas hacer? A ver, yo creo que en ambos lugares, primero el tema está sobre la mesa. Segundo, se hacen, digamos, distintos abordajes. A mí me da la impresión que en Argentina había como más desarrollado a nivel de vía civil, quizás en España se enfocó más desde el punto de vista penal, sin perjuicio de las consecuencias civiles. Se crearon juzgados específicos de violencia de género. Creo que también la población, a ver, el acceso a los servicios y demás, me parece que las implementaciones son similares, pero con diferencias, ¿no? Entonces, a ver, se avanza, hay periodos en que se retrocede en ciertas cosas o se ralentiza el avance. Porque también hay como muchas contestaciones a los avances. Entonces, no es un camino lineal. Seguro, Pues seguro, sí. seguro. Vos, yo, bueno, leyéndote y un poco de varias charlas que hemos tenido, te considerás feminista. ¿Cómo lo entendés vos al feminismo? A ver, al feminismo como, digamos, primero... ¿Qué es para vos? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué es para pues vos? ¿Qué significa para vos? pues, la búsqueda la búsqueda de la igualdad en la sociedad, no solo para las mujeres, sino la profundización del principio de igualdad y que, por supuesto, dada digamos, la situación de marginación que evidentemente ha sufrido, ¿no? Yo, mira, para eso a veces pongo fechas y digo, es decir, cuando yo nací, mi madre, digamos, le había nacido el derecho a votar 2 años antes, ¿no? Porque las nuevas generaciones se creen que hay cosas que estaban de toda la vida. Claro. Igual, por ejemplo, yo personalmente, cuando yo me caso en el año 70, con un señor que tiene la nacionalidad española, yo en teoría perdí mi nacionalidad y adquirí la de mi marido. Y estoy aquí viva todavía para contarlo. Eso se derogó en el año 78, cuando se dicta es decir, 8 años después que se había producido ese acontecimiento en mi vida, se deroga cuando se aprueba la Constitución española. Que entonces, claro, como digamos, incorpora lo de la igualdad a pesar de las diferencias de sexo. Entonces, esa era una de las medidas que tenía que caer, es decir, la mujer no podía perder por matrimonio su propia nacionalidad. Y bueno, y así hay muchas cosas que cuando cuando le vas poniendo fecha, te va dando la perspectiva de los avances. Porque hoy nos parece que tenemos muchas cosas y que las tenemos de toda la vida. Y no es así. Qué interesante. Nosotros en la Argentina, a partir del 2019, después de un hecho desgraciado que sufrimos y padecimos todas las mujeres a través de lo que le pasó a Micaela, que era una señorita de 21 años que saliendo de un boliche en Gualeguaychú, Entre Ríos, la asesinaron. A partir de ese hecho y de otros, porque Micaela, hay muchas Micaelas, ¿no? Entonces la intolerancia y bueno, la lucha de las mujeres hizo que se promulgara, se aprobara la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la administración pública en los 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Y yo quisiera saber si ustedes en España necesitaron de una ley Micaela o tienen alguna norma parecida
que obligue, digamos, a las autoridades de estar a la altura de las circunstancias, de cómo se está viviendo a nivel mundial este tema de la falta de perspectiva de género o la violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Entonces, quisiera saber cómo es en España este tema, cómo se está abordando desde el Estado. Como se puede. Nosotros tenemos la ley de violencia de género, de alguna forma, se plantea como un imperativo a partir de la muerte de Ana Orante. Ana Orante es una mujer que sufre todo modelo de violencia y que un día lo cuenta en un programa de televisión. Entonces el marido la rocía con combustible y la quema. Ana Orantes era una mujer que, separada de su marido, un juez la obligó a compartir la vivienda. Entonces, uno vivía en la parte de abajo y otro en la parte de arriba. A partir de ahí, bueno, de hecho, en fin, con distintos gobiernos, que si tenía que ser un plan o si una ley integral, bueno, finalmente sale una ley integral. Está prevista la preparación, digamos, en perspectiva de género, pero hay una cuestión, y eso lo vemos en los debates parlamentarios, que, no sé, las personas tienen ideología, ¿no? Y hay momentos que no hay formación que consiga que las personas, los funcionarios, las personas que tienen que tomar decisiones, guarden, digamos, su ideología en el cajón y pongan la ley sobre la mesa, ¿no? Entonces, cada tanto tenemos juicios sonados que precisamente los movimientos, el movimiento feminista y las distintas asociaciones que movilizan a los colectivos de mujeres en pro de intereses concretos, salimos a la calle para que se sepa que la justicia, digamos, está respondiendo a intereses distintos a los que una sociedad democrática y, digamos, y feminista, que el consenso de la sociedad no se siente representado por las personas que ejercen determinadas funciones en el Estado. Y que eso no es tan fácil cambiar por muchas razones. No sé, llegar a ser juez no es fácil. Entonces, ¿qué sucede? Que en un momento dado hay una extracción social, hay un tipo de formación. Es decir, con lo que el sentir de la población en general no coincide plenamente con la... Bueno, o sería más, que no dejan de ser sectores que viven un poco en ciertos espacios privilegiados y desde ahí no llegan a percibir con toda claridad los mensajes que manda la población desde su vida diaria y de sus convicciones y su avance en materia de derecho y de comprensión de todas estas cuestiones. Son caminos intrincados. Entonces, ahí uno se da cuenta que las leyes no lo hacen todo. Seguramente. Y menos cuando se trata de estos temas. Acá hay un tema que además, o sea, amén de todas las leyes protectorias que tenemos, las convenciones de derechos, la Convención de los Derechos de la Mujer, y bueno, todo el plexo normativo que está actualmente en vigencia y que bueno, sobre todo nosotros que estamos en el ejercicio de la profesión, lo tenemos muy presente y tratamos de aplicarlo, ¿no? Ya sea que en mi caso de rol de abogada litigante y la que es fiscal o la que es juez,
llama la atención, a propósito, ver que hay mujeres, ¿no? Me pasó en este último tiempo, no puedo dar nombres, pero es muy triste ver que, te acepto, que jueces, varones, no tengan perspectiva de género, y cuando ya tenemos aprobada esta ley y cuando hay un montón de situaciones que obligan, digamos, se les va cerrando el camino, la formación tiene que estar, porque si no quedan expuestos públicamente con hechos de la vida cotidiana, porque todos los días hay noticia de un acto de violencia y resulta que es una autoridad de distintos, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, siempre salta, ¿no? Es noticia de todos los días. Entonces es lamentable que muchos varones no estén a la altura de las circunstancias, pero lo más intolerable es cuando son las propias mujeres con autoridad, en un cargo de fiscal, en un cargo de juez, que les falte perspectiva de género, o sea, pero ni la mínima, ¿no? Entonces, eso, eh, en base a lo que vos estabas hablando, te das cuenta que nos falta como sociedad, no solo los hombres, sino las mujeres, entender por qué es tan importante. Porque todavía estamos, si se quiere, por dar un nombre, en una etapa de transición en donde nos falta reconocernos, visibilizar muchas cosas más. A ver, Eso, normalmente cuesta renunciar. En España, ¿cómo el termómetro de decir, bueno, cómo estamos con ese tema? Es decir, desde en el poder legislativo, vamos al poder ejecutivo, vamos al poder judicial, sobre todo en el judicial, las sentencias. Por ejemplo, en el fuero laboral, cuando hay un caso de violencia laboral contra la mujer, violencia de género, o hay casos que es en la Argentina que está, todos los días se habla de que las mujeres ganamos menos que los hombres, y sobre todo en los altos mandos. Medios mandos y altos mandos, siempre sale la noticia de que hay una discriminación asquerosa en el trato hacia la mujer, que muchas veces está hasta más capacitada que el masculino compañero, y resulta que gana mucho menos. Eso pasa en España, esas cosas cotidianas Pasa, quisieras que nos cuente. pasa, Ya pasa. vamos a ir al libro. Pasa. Es decir, Son las mismas vivencias. cosas, quiero decir, que a lo mejor según las franjas de edades y demás pueden variar las estadísticas, pero todavía pasa. Y sí, hay brecha salarial, hay brecha en las pensiones, porque como en determinadas etapas de la vida no se accede de la misma manera, entonces termina, digamos, viéndose que en el final se ha pagado un precio por ser mujer y ser un poco contestataria al sistema, o por haber el tipo de trabajo, por ejemplo. Es decir, en los convenios colectivos aquí han habido sentencias en concreto que llegaron al Constitucional, porque en la forma de convocar las pruebas de acceso, en la forma de catalogar en los convenios colectivos los trabajos y los salarios. Entonces, aparentemente, a ver, como que ya no son tan burdas las diferencias. Es que no, ya son digamos, La son maquillan un poquito más, hay un poquito de maquillaje. están más trabajadas, ¿no? Pero siguen habiendo. Mónica, te hago una pregunta. Y al momento de cubrir alguna vacante en un puesto clave, dicen, por ejemplo, bueno, va a haber posibilidades para 4, tienen que ser 2 mujeres y 2 hombres, o lo dejan así y después vemos. Porque a veces te hacen de lado, ¿me entendés? Y dicen, y bueno, no, entra una sola.
A ver, no... ¿Cómo son las expectativas? Reservar cuotas en principio no se reservan. Lo que en un momento dado, a lo mejor a la hora de dirimir con el mismo puntaje, que ya también es difícil que se dé, a lo mejor, digamos, correspondería, y después otro detalle que se tiene es si está en un sector en que esté subrepresentada. Y entre otras cosas hay bonificaciones para cierto tipo de contrataciones. Entonces eso puede incentivar que digamos, que se produzca la contratación de una mujer porque las condiciones de cotizaciones a la seguridad social y demás sean más ventajosas. Pero vamos, tienen que ir, digamos, entrando una serie de cuestiones en juego para que se aplique, digamos, alguna norma a favor de priorizar la presencia de la mujer. Bueno, mira, para ya pasar al libro, y porque la verdad que estaría toda la tarde, tengo tantas preguntas para hacerte, pero acá hay una pregunta que me hace una amiga y me dice si hoy hay mayor cantidad de femicidios y además son más crueles, o si se trata solo de que hoy se visibiliza la muerte de las mujeres. ¿Qué opinas vos sobre ese tema? A ver, las dos cosas. Por un lado digamos, hay mucha preocupación por las edades. Se están produciendo muchas muertes de mujeres jóvenes. ¿Hasta qué edad? Y los autores son jóvenes. Eso es una de las cosas que, por otro lado, si la visibilización hace que, digamos, que nos parezca que hay más, es que en parte puede ser que haya más visibilización, porque ya de entrada se estudia, es decir, no se acepta, aunque parezca muy claro que cuando se abren las líneas de investigación para saber las causas de una muerte, la de la perspectiva de género está ahí abierta, ¿no? Entonces hay supuestos que no digamos que estamos ante el crimen perfecto, pero que están pintados, digamos, para desviar la atención y hacer que parezca que no es lo que es, y sin embargo se investiga con más profundidad. En otro momento se hubiera quedado en la primera investigación. Y acá me pregunta esta amiga, ¿qué deben hacer las mujeres que ocupan lugares de poder y que tienen que tomar decisiones conscientes cuando son víctimas de violencia de género o de actos sistemáticos de micromachismos? Denunciar o usar otras estrategias para poder avanzar con la toma de decisiones. A ver, yo ahí voy a contestar como abogada. Muy bien. En el sentido, cada caso, es decir, yo haría el estudio del caso personalizado. Y eso, por lo menos yo, y mi postura personal, una cosa es que haga el análisis con la persona, que haga todas las gestiones que pueda hacer para reconducir determinadas situaciones, pero siempre optaría por cuidar la persona a la que yo defiendo, en el sentido, lo digo de cara a una denuncia, es decir, vería el coste personal, si le va a compensar o no, si no se va a exponer a situaciones peores, sobre todo si tiene opciones, ¿no? Porque claro, si yo tengo otras estrategias, es decir, realmente a lo mejor me voy a digamos, a la denuncia y produzco digamos, alguna quiebra en la vida personal, que en su momento le puede pasar un precio muy alto. Eso, es decir, cada caso
tiene su respuesta. Yo no daría una respuesta generalizada. Perfecto. Bueno, la verdad que quisiera hacerte otras preguntas. Mira, me quedo de aquella charla que tuve en el 2008, en donde vos eras una de las disertantes, pero había un juez de familia de San Isidro, que en estos momentos no recuerdo el nombre, que decía, en términos de cuando se trata de violencia familiar o de género, decía que cuando la justicia se mete en tu casa, la vida, ¿no?, de las personas no vuelve a ser la misma. Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿cómo lo interpreto yo? Debemos todos promocionar, ¿no es cierto?, la igualdad ante las mujeres, el trato digno, trabajar en prevención en todos los ámbitos y con todas las edades, para evitar que la justicia sea la que tenga que resolver cosas que tendríamos que resolver los seres humanos, ¿no es cierto? Porque la verdad que es muy cruel una mujer o una familia que tras una denuncia se quiebra, y todo eso se puede evitar con la prevención en todas sus formas. Así que, bueno, ahora sí me gustaría que hablemos de un poquito del libro, este libro tan sentido con todas estas mujeres, en nuestras propias palabras. Me parece tan fuerte y tan linda el título que tiene, ¿no?, el libro, en nuestras propias palabras. Te dice muchas cosas, entonces quiero que vos nos cuentes un poco de el porqué del libro, cómo nació, qué te llevó a ser parte, fue idea tuya. Contanos. Sí, a ver, el libro fue una idea mía, pero tuvo un gran apoyo de una persona que nos ha dejado. Había un antecedente previo que ella me había invitado a mí, estoy hablando de Teresa Marín, que fue una catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, que incluso, digamos, fue catedrática emérita, con motivo del aniversario del Quijote. Ella promovió en aquel momento un libro referido a temas del Quijote, y era una publicación colectiva. Entonces, como el atrevimiento da para mucho, yo participé con un artículo sobre del Quijote, de los personajes femeninos y los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, de aquella experiencia quedó una amistad. Hablando con ella, le planteé la posibilidad de hacer una publicación colectiva recogiendo sobre temas que nos preocuparan, y precisamente de aquellas cosas que no siempre las vemos en los titulares de la prensa o en la primera línea de los debates, pero que, no sé, esas cosas que nos producen urticaria, pero que quedan un poco en segunda línea. Entonces ella le pareció interesante y empezamos a trabajar. Cada una fue invitando a las personas que tuvo a su alcance, y así comenzamos la andadura. Todo eso antes de la pandemia. Y después ya, claro, vino el coronavirus, que a su vez, digamos, ayudó a intensificar la experiencia. La idea del libro era, por un lado, tomar la palabra en el espacio público, pero la palabra escrita, y a su vez hacer un ejercicio de igualdad. Teníamos derecho a tomar la palabra personas que tuviéramos formación, como personas que tuvieran algo que decir, sin preguntarles si tenían alguna preparación específica.
Entonces, eso nos ha permitido sumar artículos que se pueden llamar artículos académicos, otros que podríamos llamar testimonios, ¿no? Entonces, tenemos desde una persona que es desahuciada en plena pandemia con una hija menor, a otra persona que es catedrática y que habla de las mujeres en el cine. O parece que me voy a quedar sin batería. Uy, le faltaba más que esto. ¿Querés conectarlo? Perdón que te interrumpa, ¿lo querés conectar para cargar? Sí, lo voy a conectar. Sí. Conéctalo, Sí. conéctalo. Bueno. Conéctalo, no hay ningún problema. Mientras tanto, Esto- Andrea está con nosotros. Muchas veces, que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Que tenemos que, ella está tan Penetrada. ocupada, penetrada con lo que estábamos hablando. Yo justamente ahora estaba escuchando lo del libro que ella nos estaba por contar. Bueno, la historia que ya veo que es una amiga que partió, que es esta querida amiga, por lo que estaba contando. La verdad que es, ¿qué podemos decir nosotros, ¿no? Respecto, no sé por qué no está más ella, pero hoy justamente hablaba con Gustavo, viste, con mi esposo, hablábamos de un poco esto, ¿no? De esta pandemia, ¿no? Que hemos vivido. Justo ahí estoy con María del Carmen, también un querido amigo que también que partió, Carlos, un querido amigo. Cosas que a veces uno, no es que, yo qué sé, no sé si ya es la edad que tenemos, María del Carmen, Vivi, que antes uno como que no advertía eso, o no tocaba estos temas, como que lo manejaba de otra manera, y realmente hemos vivido esta pandemia, nos ha hecho ver una realidad que valoramos todo mucho más. A mí me pasa, valoramos cuando me encuentro con vos, Vivi, cuando me encuentro con vos, María del Carmen, la otra vez que nos encontramos en San Isidro, con vos, Vivi, que viniste a Buenos Aires, que estuvimos en Salta, esos momentos, o ayer que estaba en La Matanza, con la presentación del libro de Moisés Meik, que estaba Gaby Meik, la hija de Moisés. Moisés es un gran maestro, que realmente, bueno, yo no sé si él nos aceptaba a todos como alumnos, yo creo que sí. En el posgrado yo tengo mi experiencia con él, que fue muy graciosa, ¿no? Que vino y yo como siempre metida, que estaba ahí, y me dice, bueno, usted va a ser a partir de ahora, usted es la coordinadora. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, me tocó a mí ser la coordinadora, está bien, perfecto. Y esas vivencias, ayer nos encontramos con David, estaba Ruiz Rafagueli, estaba Vívido Barro, que ahora nos encontramos, que son para las capacitaciones, que son para todo esto lo que estamos viviendo. Pero realmente en ese momento vivimos el encuentro. No sé, Vivi, ahora que vas a venir vos a Buenos Aires, espero que María del Carmen puedas venir la semana que viene, el 24, estás invitada, porque hacemos pocas reuniones presenciales, pocas. Es mi cumpleaños. Bueno, te vamos a cantar feliz cumpleaños, San Martín, lo hemos hecho con varios. Te venís, María del Carmen, y festejamos. Yo te digo, si no tenemos la reunión de FECRA, que la hacen los martes, sí voy. Pero Bueno. si tenemos la reunión de FECRA, no puedo faltar. Perfecto, no, por favor. Vamos a ver si la pasan para el jueves, porque tuvimos este martes con el tema de hoy, del feriado. Estuvimos 1 hora y media para volver de Capital, una locura total. Así que vamos a proponerlo para que sea para el jueves, porque también el miércoles que viene es feriado, y va a pasar algo muy parecido. Vos, Andrea, en base a lo que estabas diciendo, volviendo al testimonio de Mónica, de su libro, viste que son mujeres de los 5 continentes, 23 mujeres con
con idiosincrasias, religiones totalmente distintas. Justo le dije, no quería que se quede sin batería y que nos quedemos sin ese testimonio, porque una de las preguntas que yo le quería hacer era, ¿cuál de todos, lo voy a leer el libro, te aclaro, porque me quedé con la pica ¿Querés? ella me invitó a mí, me invitó cuando lo estaba gestando, porque nosotras ya estábamos en contacto, ya ella me compartía algunos fallos, algunas experiencias. Imagínate, 40 años de abogada, no es poca cosa, y en otro país, con todas las particularidades y los condimentos que deben tener ejercer en Lo que pasa que España. lo que nos pasa al principio, que fundamentalmente, que nos ocurre al principio, cada vez que estamos con algún colega de otro país, obviamente, fantástico que son de habla hispana, como el otro día Dani, que había conseguido este colega de Guinea Ecuatorial, que fantástico, porque a pesar de que era África, había sido de las colonias españolas, por eso hablaba tan bien español, y justamente estaba dando el doctorado en Madrid, se recibe él también de abogado en Madrid. Uno le pregunta, porque bueno, no sé si a ustedes les pasa, no es que tengo cargo de culpa porque soy docente y digo, bueno, se están por recibir de una carrera que parece que hay una superpoblación de abogados y abogadas. A veces uno lo que tiende a decirle al que se está por recibir es que se especialice en un tema. Y a mí me encantó, porque cuando yo le digo a Reginaldo, le digo, bueno, Reginaldo, ¿sabes qué? Acá en Argentina hay muchos abogados y hay muchas abogadas. ¿Y sabes lo que me dijo él? Me dice, Andrea, dice, en épocas de crisis, dice, es época de oportunidades. Y que te lo diga alguien, que nosotros justamente le pregunta a Dani, ¿cómo fue que vos decidiste elegir ser abogado en África? Y él te comenta que estaban ahí, que su madre, sus hermanos, son docentes. Y cuando te cuenta lo que fue para él, se tuvo que ir a otro país a estudiar, porque no hay, digamos, él no estaba preparado para poder solventarse la carrera de Derecho. La verdad que una persona así, yo quejándome, que realmente yo empecé a trabajar después de que me recibí, porque mi papá, bueno, se sacrificó, trabajó y todo, que una persona de África, que te diga, encima en ese país son políglotas, él maneja 4 idiomas, la gran mayoría, más los idiomas de los africanos, además de inglés, francés, español y portugués, también manejaba. Que te lo diga eso, ¿viste? Uno como que se siente, ¿cómo yo me estoy quejando? Porque a veces siempre nosotros vemos Estados Unidos, Europa, y un poco que estamos llorando siempre, qué mal que nos está yendo, X, X. Y que una persona te lo diga así, siendo que él es abogado de los migrantes, abogado de migrantes, no solo, en este caso es afrodescendientes, pero que él haga, digamos, por todas las violaciones que se ocurren respecto a los derechos de cualquier migrante. Porque la otra vez cuando hablábamos con Daniela, uno a veces dice, bueno, el migrante tal, que es maltratado, que viene de Latinoamérica, que viene de África. No, el migrante en sí es maltratado, porque hay como un cierto resquemor contra el que viene a ganarse el pancito en el país. ¿Viste? Como que hay una bronca, no sé, yo eso la verdad que no lo entiendo, por qué hay ese odio o a la persona que viene a ganarse el mal, no le saca el trabajo a nadie, porque todos, viste, dicen, nos viene a sacar el trabajo. No le viene a sacar el trabajo a nadie, esa persona viene, hay que ver la lucha la que está viviendo. A mí me pasa con amigos de mi hija, que también acá no han tenido ninguna dificultad y son migrantes en Estados Unidos. Y tiene acá, por ejemplo, acá por ahí no lavaban ni el plato en la casa, y están allá en Estados Unidos, y son los camareros, el mozo, todo número uno, hacen todo, 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 todo. Pero yo digo, ¿por qué será esa
esa bronca, porque no es al inmigrante, no es al extranjero, pareciera al pobre, porque ese es el odio, al pobre, porque, bueno, le está yendo mal en su país, viene acá a luchar, bueno, hay que atacarlo. La verdad que es doloroso escuchar a veces la gente que entre pobres nos estemos peleando, entre pobres nos digamos cosas, o ese maltrato, ¿no? que lo veo. Y realmente cuando lo escuchaba Reginaldo, una persona que sufrió tanto y que realmente ha logrado, ascendió socialmente, pudo estudiar y todo, escucharlo a él diciendo que, bueno, Andrea, pará, pero no te estés quejando, como diciendo, no te estés quejando de llena, que es una oportunidad. Y cuando alguien te lo dice de esa manera, y te lo dice tan bien, la verdad que es fantástico. Yo me pongo tan contento de escuchar a una persona que te puede hablar de un tema así, con tanta humildad, y como pasa en todos lados, ¿no? Ahí está Mónica que está ingresando y que se nos conecta, que se nos desconecta, pero es fantástico esto, poder estar conectados. Nuestro país es más federal, Viviana. Esto no podríamos estar haciendo, bueno, ahora estamos conectados a Madrid, pero a nosotros, ¿qué nos pasa? Traemos personas, vienen personas que vienen de todo el país, sabemos la extensión de nuestro país, que es bastante, obviamente es un país grande, y realmente económicamente muchas veces los colegios, nosotros mismos, no estamos preparados para pagar los gastos de traslados, etcétera, etcétera. Y de esto se unifica y podemos todos y todas tener estas oportunidades, de tenerla ahora, acá Mónica, no importa, se escucha un poquito este zumbido, pero me parece maravilloso porque está ahí Mónica y está tranquila, y escuchar, más que nada, escuchar respecto a su libro, que eso es lo que estuvo invitada y justamente nos estaba comentando que era ese inicio con su amiga, así que Mónica, te dejamos para escucharte porque es fantástica justamente la parte esta del libro. Bueno, y lo siento todos los inconvenientes técnicos, pero parece que a veces se conjuran los astros. Es como la impresora. Escúchame, Mónica, quédate tranquila. Es como con la impresora cuando se te vencen los plazos. No me digas que no te pasó. Si no te pasó, no sos abogada. No. Bueno, lo de la impresora, yo eso tengo largas experiencias. Yo creo que por lo menos 3. Y algunas murieron, digamos, en ese acto. Y hubo que sustituirlas. Volviendo al libro, el libro es una interesante experiencia. Primero fue un camino que se inició desde la base, es decir, no era que queríamos hablar de, sino era dar la palabra y se fue como que construyendo por el camino. De hecho, hay temas que nos hubieran gustado tocar, que hicimos invitaciones y que finalmente no se concretaron. Sin embargo, fuimos sumando, por ejemplo, a mí es uno de los casos que me gusta, participa una mujer que lleva un ganado. Es decir, cuando ella se encuentra en el paro, vuelve a la zona rural y decide ponerse, digamos, en el oficio más masculino, creo que imposible, y va con un ganado, bueno, no, la palabra exacta no es trashumante porque sí que van cambiando de lugar, pero bueno, la transhumancia es un concepto más amplio, y a pesar de, digamos, del rudo oficio, ella guarda un espacio en su vida para escribir. Y por otro lado, no es una persona con formación. Sí. Después, la diferencia de edades. Por ejemplo, de Argentina tenemos 2 participaciones que para mí son muy importantes. Una compañera de Catamarca nos explica
cómo fue todo el proceso de la discusión del aborto, de la ley del aborto. Que no hay que olvidar que se convirtió en una noticia mundial, que abrió los telediarios de muchos países del mundo. Y por otro lado, tenemos la reflexión que nos hace una chica joven, que en este momento todavía es estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de Córdoba. Entonces, por un lado, tenemos la exposición, que quizás desde fuera no la conocíamos, porque como vemos más el debate político, sin embargo ahí nos contaban detalles, no sé, como los requerimientos de organismos internacionales para que Argentina actualizara su ley, porque incumplía ciertos parámetros que ya, digamos, se consideraban que no, a esta altura no podían estar sin cumplirse. Cosa que lo que por otras vías nos llega es más la confrontación política y a su vez la experiencia de una chica joven que con una formación en la que en todo caso la habían preparado para que pensara exactamente lo contrario, la inmersión en su vida universitaria, encontrarse que el primer gran debate de una ley que afectara la vida de las mujeres fue el debate de esa ley, y ella opta por salir a la calle con el pañuelo verde, y nos explica esa transformación personal que se da, ¿no? Entonces, el libro, si buscas, digamos, ver el machismo, la sombra alargada del machismo, a través de personajes históricos de la historia reciente de España, está. Porque de alguna manera se hace un paseo por las mujeres, digamos, del presidente de la República, de la Segunda República. Entonces, él era muy progresista, pero el trato que recibían las mujeres de su entorno, pues no lo era. Tenemos una visión de las mujeres en el cine, tenemos una mirada desde la filosofía y el posible, digamos, compromiso que tiene la filosofía de aportar para la erradicación de la violencia de género. Vamos, yo misma abordo el tema de la custodia compartida, impuesta. España es el único país de Europa donde los juzgados están imponiendo la custodia compartida. Yo creo que más por razones económicas, no por la conveniencia. La custodia compartida sería como la figura nuestra del cuidado personal, que antes era la tenencia. ¿Vos me hablás en relación a los hijos? Exacto, sí, el cuidado personal, pero entonces, vamos, yo para explicarlo rápido, digo que así aquello de Salomón que preguntó quién era el padre, la madre o lo que sea para ver, y entonces ofrece partirlo por la mitad para digamos, zanjar el pleito. Y entonces la madre verdadera dice, no, claro, es decir, y él lo usa como una artimaña para descubrir la verdad, y nosotros aquí ahora mismo, en los juzgados, pues partimos el niño, para no tener que fijar pensiones y no tener todos los procedimientos de los incumplimientos de pensiones, para no tener que asignar la vivienda. Entonces, en realidad... Pero retrocedieron años luz entonces, porque nosotros acá tenemos un proceso de familia que, bueno, que viene a equilibrar. Por lo menos yo ejerzo y tengo varios casos y, bueno, hoy las mujeres seguimos en desventaja, ¿no? Porque convengamos que muchas mujeres que de un día para el otro se separan y muchas veces quizás no se han formado, no tienen independencia económica y tienen varios chicos, una cuota alimentaria no soluciona el tema si ellas se quedan a cargo de los niños con el cuidado personal. Entonces una cuota alimentaria la verdad que representa algo que no cubre las necesidades básicas, pero llegar a ese punto de lo que vos me estás contando me parece sinceramente un atraso.
Exactamente, exactamente. Pero estas son las conductas un poco contestatarias, ¿no? Es decir, Porque favorecen al hombre, es decir, Claro, siguen claro, favoreciendo es decir, claro. el patriarcado ahí fuerte. Pues querías igualdad, pues 2 tazas, ¿no? Entonces, pues vamos, yo le llamo la igualdad del centímetro o la del cronómetro, porque finalmente no es igualdad. Seguro. Porque no sé, bueno, yo a veces voy a personajes muy conocidos de aquí, pero bueno, digamos, no sé, la presidenta del Banco Santander, que es una mujer, es decir, si a ella le dan 1 hora para hacer algo y a mí me dan 1 hora para hacer lo mismo, ella por sus posibilidades le va a sacar un rendimiento que yo no se lo puedo sacar, ¿no? Aunque nos den al mismo tiempo. Entonces, cuando trabajas en materia de igualdad, los elementos que hay que tener en cuenta para, digamos, crear una situación de igualdad no es dividir todo por la mitad. Seguramente. De hecho, aquí el artículo, vamos, del 9 de la Constitución prevé precisamente que hay que remover los escollos para, digamos, para crear situaciones de igualdad entre los grupos que plantean desigualdades manifiestas, ¿no? Entonces, sabemos que en la sociedad no partimos de situaciones igualitarias y hay cosas que, llamémosle como eso, medidas positivas o el nombre que le queramos dar, pero que hay que remover escollos y que, o por lo menos la igualdad no se establece con un solo elemento, sino que como mínimo tienen que, digamos, que incidir varios que van a ser los que ayuden a modificar y a establecer la situación de equilibrio entre las partes. Y sin embargo, que esto sí, mira, el derecho laboral a mí me aporta un elemento de reflexión que siempre que puedo lo saco. Cuando se establece que ciertas presunciones a favor del trabajador porque tiene más dificultades para obtener la prueba, nadie se escandaliza y sale a la calle a manifestarse. Sin embargo, cuando se establecen ciertas presunciones a favor de las mujeres, enseguida se sale, digamos, a la palestra y la prensa machaca y demás, ¿no? que crea una desigualdad. O sea, en derecho administrativo hay normas por el estilo. Entonces, en otras, los mismos mecanismos jurídicos pasan silenciados y se dan por buenos. Y sin embargo, cuando es en materia de, digamos, de derecho de las mujeres, ahí, en ese momento, sí que se señala como, digamos, como un privilegio que se le está adjudicando a las mujeres. Y bueno, lo que pasa que... Más del derecho la tienen a las mismas circunstancias. Sí, lo que pasa que todas las luchas, los cambios que generen estar a la par, no son nunca, lo ideal sería que sea en buenos términos, armonioso, en comunión, que sea algo lindo, pero por lo general siempre es confrontativo, porque del otro lado creo que hay un poco de miedo de que por ese hecho de que haya una equiparación, si se quiere, le vamos a arrancar o le vamos a quitar algo a ellos y nada que ver. Pero bueno, se percibe del otro lado, creo que así, creo que la lucha tiene que ser precisamente para que eso ya no exista, ese prejuicio ni ese miedo por ahí de los hombres, de que porque nosotros ganemos un espacio, ganemos lo mismo, ellos se perjudican. Nada que ver, es una cuestión de... Pero el patriarcado es una estructura de poder que nadie quiere perder esos privilegios, no solamente los hombres, hay mujeres que son muy machistas también. Es lo más triste. No sé si lo más triste, lamentablemente es eso, por eso cuando uno a veces habla también con los alumnos y las alumnas y les explica que no es nada contra el hombre, sino que es contra la estructura de poder, porque el hombre también
a veces tiene que tener toda esa carga. Uno a veces habla con los chicos, bueno, sin faltarle respeto, gente joven, que dice, ¿por qué yo tengo que tener toda esa carga como hombre? Yo tengo que tener auto para poder salir, tengo que tener dinero, tengo que pagar, si no, no tengo vida social. Entonces, es eso. Esos micromachismos también que a veces el hombre no puede mostrar. Del cual como es víctima, por supuesto, es víctima. Sin ese abordaje que vos estás planteando, Andrea, que me parece fantástico, que es la otra pata, digamos, de la mesa, sin la cual, si no se visibiliza, si no se la tiene en cuenta, quedamos rengo, ¿viste? O sea, el patriarcado en los hombres también ha hecho estragos, y que por suerte ahora también se está visibilizando, también vamos poniendo en la mesa de discusión este tema, que ya no tiene que sentirse presionado. Por suerte creo que las nuevas generaciones, uno lo vive con los hijos, con las hijas, es como que eso viene lento, pero venimos creciendo como sociedad, ¿no? El hombre se va sacando esa mochila. Bueno, estamos en un proceso. Es preocupante ese de cristal, que estamos hablando que, al menos acá en Argentina, estamos hablando que las mujeres llegamos a un 15%. Eso es preocupante, ese techo de cristal que no podemos llegar a los cargos gerenciales. Porque de esa manera, si no logramos eso, es todo muy lindo lo que podemos hablar, que estamos todas trabajando en el mismo lugar, podemos llegar a cobrar hasta un 22% menos de lo que por el mismo trabajo. A veces las mujeres son las que preparan a ese hombre que después va a ser el jefe. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Es dramático ver esas situaciones, pero obviamente para mí con la única manera que se puede solucionar es fundamentalmente con educación, y obviamente yo estoy a favor de la paridad, no del cupo, porque a veces me dicen, pero Andrea, ¿y por qué? Y las mismas, no, es la paridad, es 50 y 50. Bueno, pero se lo tienen que ganar. ¿Y a vos te parece que no lo ganamos ya? ¿No te parece que ya no lo ganamos el lugar? ¿Cómo se ponen en esos lugares a los hombres y a las mujeres? ¿Cómo lo colocan? Entonces, es eso, porque justamente lo que recién decía Mónica, te hablan de otros temas, pero las mujeres, ¿cuántos derechos piden? Yo a veces, vos sabés que yo tengo muchos grupos de WhatsApp, y hay algunos chicos que se enojan el día nuestro, porque tampoco es para felicitarlo, porque el Día de la Mujer no es por un día es un día de conmemoración, porque realmente murieron muchas hermanas por derechos nuestros y para que tengamos más derechos. Y si a veces se enojan y dicen, pero ya me tienen cansada, ustedes son feministas, lo del patriarcado. Y lo que decía Mónica, desde los medios, siempre muestran en forma negativa lo que es el feminismo. Siempre lo muestran con una carga negativa, como que vamos, que hacemos destrozo, que reclamamos más de lo que nos corresponde. Eso uno lo ve, y como recién decía Mónica, hay un montón de grupos que reclaman y siempre es contra la mujer. Y a veces mujeres, hay un montón de mujeres que son las que han criado a esos chicos tan machistas. Somos nosotras las que hemos criado a esos chicos tan machistas. Entonces yo también me hago una autocrítica y digo, bueno, también esa pobre mujer también. ¿Qué educación? Víctima. Claro, es víctima. No podría haber obrado de otra manera porque, bueno, ha sido criada. Porque a veces hay una doble vara. A veces hay una doble vara como se cría un hijo y una doble vara como se cría una hija. Yo creo que a veces las mujeres tenemos que hacer una autocrítica, especialmente las que podemos, las que hemos accedido a la educación, las que tenemos posibilidades de desarrollarnos. Creo que sobre nosotras hay un peso más fuerte y una responsabilidad más grande, porque nosotras hemos podido logrado esto que para nuestros antepasadas, acá yo tengo a 2 cuadras lo que es el Hotel Alvear, para dar un ejemplo. La dueña del Hotel Alvear era una mujer, que el que dispuso de los bienes de él fue el esposo, y eso que era su propio bienes. Estamos hablando, ¿cuándo podíamos? ¿Cuántos casos y cuántos testimonios hay de situaciones así? Totalmente.
Mónica, me encanta, yo la verdad que me gustaría escucharte, no sé, te habías contado varias historias de tu libro. Pero me gustaría, así como para ir finalizando ya, Mónica, porque ya este, llevamos 1 hora y pico, Ah, y además, que nos Mónica, ya cuente, ¿no? Casi las 12. Sí, bueno, pero no es problema, ¿eh? Porque es un día de verano, digamos. qué lindo. Me gustaría preguntarte de los testimonios de estas mujeres con las que han ido escribiendo este libro, ¿cuál es el que más te impactó? ¿Cuál es el testimonio, la historia de vida que más sentida Conmovió. fue para vos? A ver, hay, ¿cómo es? Es que es difícil elegir, ¿no? Pero hay uno, que es uno de los desahucios, que finalmente la persona lo que dice es, quiero salir de todo esto con dignidad. También, por ejemplo, hay uno de violencia de género, que en el fondo, es decir, pasó por la situación de que la persona que la maltrataba la machacaba para convencerla de que ella, sin él, era un cadáver social. Y después hay otro tema, por ejemplo, que también está vinculado a un desahucio, pero en una situación muy diferente. Es una mujer de 72 años que durante la pandemia se queda ¿De qué sin su... nacionalidad? No, española, española. Ah, bien, española. Sí, española. Pagando religiosamente el alquiler, una vivienda en la que llevaba 40 años. La especulación urbanística la deja sin vivienda. Y cuando uno lee el informe del detective que le pusieron, bueno, hay cosas, es decir, que eso solo se le hacen a una mujer, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio del consumo del agua. Ella tenía un apartamento porque es cantautora, en fin, digamos, aunque trabajó en un departamento del Estado, fue personal laboral del Estado español, pero en fin tiene esa otra faceta artística y digamos, y de poeta. El consumo del agua, es que hay una frase en un lugar que llegan a decir que, bueno, que aunque no exista una lavadora en el apartamento, porque es pequeño, alguna ropa tendría que lavar a mano, vamos, o porque no tenía felpudo en la puerta. Ahora, si esa persecución se la hacen a un señor, ¿le harían el cálculo de que por mucho que llevara a lavar fuera, alguna ropa se lavaría en su casa? O darían por supuesto que no se lavaría Olvídate nada. que no, ¿No es cierto? seguramente que no. No. Bueno, ha pasado por la investigación de los tratamientos médicos, ¿dónde los hacía? En fin, bueno, unas cosas de esas y tú dices, eso, a ver, un señor que digamos que tiene libros publicados y que va dando festivales por diversos lugares, le van a preguntar cuántos días está en su casa. En su casa están sus cosas, ahí está domiciliado, cuando tiene que votar, digamos, en ese domicilio. No entrarían al examen de la vida personal que hicieron de esta mujer. A esta mujer la examinaron de esa manera para poder sacarle la propiedad. Claro, para decir que no era su vivienda y era su vivienda. Lo que pasa es que yo tenía un estilo de vida un poco especial, ya estaba jubilada, entonces pues que se hace un recital en no sé dónde, que nos vamos a presentar a Francia el libro, que no sé qué, pues falta por periodos. Pero un poco más, lo que decían es que no era una mujer porque no lavaba ropa, porque no lavaba trastos, porque no hacía esto, no gastaba tanta agua para lavar, no gastaba tanta electricidad para planchar,
Si fuera por eso, entonces planchar yo no plancho nunca. Chau, me sacan. Me sacan. A mí también, olvídate. Ahora entiendo el estudio que hicieron para demostrar de que ella realmente no vivía en ese lugar. Lo hicieron específicamente porque era mujer. Como esta señora dice que vive acá, pero no gasta agua, y esta señora tendría que estar lavando platos, tendría que estar lavando ropa, tendría que estar lavando... Que es verdad lo que vos decís. Al hombre ni le hubiesen hecho ese estudio porque hubiesen dicho no. Seguramente se lo lleva la novia. Vive solo en un apartamento solo, pues claro, ¿dónde va a comer? En el restaurante de la esquina, ¿dónde irá a la lavandería? Tal cual. Claro, ¿no? No, totalmente. Entonces, sí, por eso el tema de cuando ves, y ella, su denuncia es que ella siente que esa presión se ejerce aprovechando la situación de mujeres mayores solas. Cuánta discriminación a la mujer sola, a la mujer sola. Porque hasta lo discriminan los hijos a veces. Porque los hijos dicen, bueno, mamá, que esté un tiempo que esté conmigo, otro tiempo que esté con vos. No, tu mamá quiere tener su casa, quiere tener sus tiempos, porque no es que uno envejece y no quiere tener su lugar. No, mamá, vení, tenés que cuidar a los chicos. Ahora tenemos una generación, 50, 60, 70, 80 años, que no estamos preparados, nuestra vida, para que empiece la vida de los demás. Nosotros seguimos también nuestra vida, nosotros seguimos yendo a lugares, y no es que estamos esperando a ver que vengan los nietos, así a ver si nosotros podemos vivir. Cambió todo. Es una generación que todavía no saben qué nombre ponerle, porque es una generación o que no se jubila, o que se jubila y disfruta su jubilación, sale, hace cosas, o sigue en su actividad profesional como hacemos nosotras, a veces sin todo ad honorem, pero que nos nutre de otra manera. Estamos hoy acá juntas, y no es que yo estoy diciendo, bueno, el día ya se terminó mi vida, ahora voy a esperar los nietos para cuidarlos, porque empieza realmente mi vida. Y uno no lo dice de maldad, porque me encantaría que vengan nietos, vamos a cuidar, pero no enfocamos nuestra vida solamente en eso, en los demás. Nosotros tenemos una vida, nosotros tenemos un montón de cosas para darle a la sociedad, y que realmente la sociedad lo solicita y lo necesita. Y que la Convención de los Derechos Humanos de las personas mayores, de los adultos mayores, se ha hecho eco de esta realidad que se vive a nivel mundial, en donde ¿no? la persona mayor que se jubila o que ya tiene sus derechos, y bueno, gracias también a esta convención viene a reforzar, pero bueno, hay mucho aprendizaje, ¿no?, que hay que hacer en relación a los mismos, porque hay mucha violencia contra los mayores, hay muchísima violencia contra los... te diría que al mismo nivel que la de los niños, no sé, no estadísticamente no tengo, pero sí uno vive y ve cómo se ejerce violencia sobre los mayores, y bueno, sobre las mujeres solas. Sobre todo he visto en este último tiempo de hijos mayores a cargo de mujeres jubiladas, que se hacen cargo de los nietos y de ellos, y con adicciones, ¿no? Uno de los casos más recientes, en donde las mujeres que tienen estos hijos grandes que no crecieron o que siguen siendo infantiles, sufren la violencia, y llega a veces hasta la violencia física. Es muy triste, pero bueno, eso está pasando. Bueno, no sé si quisieras contarnos algo más, ya como para ir terminando esta... Sí, yo quisiera hacer una reflexión final al hilo de algunas de las cosas que hemos dicho en esta última parte. La cuestión de, digamos, si al renunciar al patriarcado, a las conductas patriarcales, se pierden o no se pierden derechos. Y sí se pierden derechos, es decir, tienen que perder derechos. Pero esos mismos mecanismos suceden en otras áreas. Si yo pienso que hay que subir el salario mínimo interprofesional, por un lado, por ejemplo, a la persona, no sé, que me asiste con la limpieza,
pues le tendré que pagar más sueldo. Entonces, estoy promoviendo una mejora que me va a costar más dinero. Eso a título individual. Pero a nivel social va a haber una persona que va a tener más ingresos y que podrá consumir más, ¿no? Y va a provocar, digamos, cierta mejora en el comercio, en fin, podrá tener más calidad de vida y a lo mejor eso genera que tengamos una mayor salud colectiva, ¿sí? O que tengamos menos problemas de seguridad, ¿sí? Entonces, las situaciones no son neutras. A título individual, seguramente que perdemos en cosas como más directas, pero a nivel colectivo ganamos en otra serie de cuestiones. Yo hace pocos días conversaba con alguien, yo vivo en una zona donde yo puedo llegar, o no sé, a las 2 de la madrugada y cruzar las calles solas. Y no tengo ni siquiera que sentir miedo. Y sin embargo, a lo mejor en otros contextos, eso es impensable. Ahora, ¿cómo se logra, por ejemplo, vivir en zonas más seguras? ¿Cómo se disminuye la delincuencia? No sé, todo eso según requiere acciones individuales, acciones sociales y modificar lo que cada uno espera de la vida. Ahora, si yo solo espero tener, digamos, amarrocar derechos individuales, tampoco voy a tener beneficios sociales. Entonces, con estos temas de los derechos de las mujeres, profundizamos en democracia. Y la democracia tiene muchas ventajas. No, sí, totalmente, totalmente es verdad lo que vos decís, Mónica. Para mí es inclusión, para mí es tratar a la gente, ayudar desde la educación, promover el trabajo. A veces cuando uno está en Argentina, ¿no? Realmente a mí me ha ocurrido muchos casos de inseguridad, ¿cómo no? Como a veces vengo 5 de la mañana acá, mi mamá vive muy cerca, así que por ahí me quedo hablando con ella hasta tarde y camino acá por Recoleta, me doy una vuelta, no me pasa nada, tampoco tengo miedo, a ver, no digo nada, a ver si ahora salgo y me pasa algo, espero que no, pero bueno. Y esa inseguridad que uno puede llegar, yo qué sé, a tener, obviamente que me parece que es que se controle más, que haya más educación, que haya más inclusión, porque si las personas tienen solventar, digamos, sus necesidades, los pueden manejar, es muy difícil que realicen un ataque. El drama que yo lo que estoy viendo, además de todo, es el abandono en la salud mental. Lo vi hace poco en Nueva York, que estuve, que lo veo también acá, no hace falta ir a Nueva York, lo veo acá en Argentina, que la gente realmente, la salud mental, Mónica, veo totalmente abandonada. Veo la gente porque ya cuando vos salís de la esfera, vos estás, yo qué sé, en una sociedad y vos ya salís de todo ese camino, ¿no? De ese camino de que tenés una casa, que tenés un trabajo. Hay gente que tiene todo eso, pero desgraciadamente no se ayuda respecto de la salud mental. Yo veo muchas personas que tienen muchos problemas de salud mental, que es para otro programa, obviamente no vamos a tocar este tema, pero yo creo que es eso, hay mucho abandono de las personas con problemas mentales. Es difícil cuando vos salís de la esfera. Nosotros podemos decir, estamos bien, yo qué sé, nos faltará la comida un día, más o menos podemos manejar, podemos
yo qué sé, controlar, ir a nuestro trabajo. Ya cuando no podés, cuando ya salís de toda esa esfera y no lo podés manejar, es muy difícil. Y es muy difícil no sentir ese dolor cuando vos ves a un chico joven, a un señor mayor, en la puerta de un banco, tirado, con el frío que hace, y que vos por ahí tenés ganas de ayudarlo, pero esa persona pobre ya está, es como que está totalmente abandonado. Es muy triste ver a esa gente, porque era que hasta hace poquito no estaban en esa situación. Y a todos nos puede ocurrir. No hay que agarrar y creer que eso le pasa a ellos nada más. Muchas veces se dice, bueno, porque consumen, etcétera. Nadie está exento de que nos pueda ocurrir. Por eso uno lo que pide es eso, que se ayude a las personas que tienen esos problemas de salud mental. De que lamentablemente hay muchas personas y cada vez hay más, y después de la pandemia, que la pandemia no es que vamos a venir y vamos a estar mejores, no, que lamentablemente hay mucha gente excluida, y aunque sea que la gente lo piense en forma egoísta. ¿Por qué? Porque se van a sentir menos seguros, nada más. Pero realmente yo brego por esa ayuda a esta gente que la salud mental no están, pero para nada protegidos. Y que nos puede pasar a todos. Pues yo siempre lo que digo, nunca sabes lo que te puede ocurrir. Así es. La depresión mata y no es una frase hecha. Totalmente. Y ahora y cada día está en aumento, y sobre todo en la adolescencia, en los jóvenes, antes era una cuestión un poco más aislada, y no es que esté más visibilizada. El tema de la salud mental siempre ha sido menospreciada. Totalmente. Tanto, bueno, por las personas, si vos no tenés educación y desde chiquitito de que la salud mental es algo muy importante para la vida, para el desarrollo de la persona, el desarrollo pleno y saludable, la sociedad en general, no estamos todos enfermos, como diría una amiga mía, todos tenemos algún problemita mental. Dice, lo que pasa es que yo lo reconozco, voy al médico y le digo, flaco, ajustame las tuercas porque algo me está pasando, pero muchos no se animan o todavía siguen subestimando el hecho de pedir ayuda a un profesional especializado. La verdad que da para otro programa que ya lo vamos a Bueno, programar, pero lo vamos a pensar porque la verdad que es un tema tan interesante, tan complejo y tan actual, ¿no? Y tan la sensible. vamos a dejar a Así que Mónica porque vamos a ir a verla, vamos a ir para Madrid, la vamos a... vamos a ir a visitarte a Madrid, sí, tal cual. Eso es Bueno. tomar Bueno. decisiones. Que digo que se trata de tomar la decisión nada más. Sí. Bueno, espero que te hayas sentido cómoda, que esto ha sido un encuentro de mujeres y para los hombres también, que los amamos, y que por supuesto en este camino siempre están incluidos, caminar a la par y tratar de que todos estos encuentros y todo lo que cada uno desde su lugar haga es precisamente para poder llegar a puntos de encuentros y no de que sigamos divididos. Así que yo solamente agradecerte a vos, Andrea, a María del Carmen, que se sumó y hizo unos aportes interesantes, y bueno, a vos, Mónica, que sos mi amiga desde hace un tiempo y que es un placer siempre chatear con vos y me compartís fallos y experiencias y cosas lindas. Así que gracias. Bueno, gracias a Nuevo vosotras. encuentro. Ha sido un placer estar aquí. Y Gracias, hasta un hermoso. nuevo encuentro. Bueno, Gracias nos vemos pronto. Un besito. nos vemos pronto y hasta un nuevo encuentro. Adiós.